Vamos ahora a hablar de Venezuela. ¿Quién mejor que Rafael Poleo, director del Nuevo País y revista Z, periodista, por estar con nosotros, analista político, y para conversar un poco de los últimos acontecimientos? Rafael, bienvenido, gracias. Buenas noches. Hablaba anteriormente, en el segmento hablábamos de Cuba, la parte económica, hablábamos un poco de la base naval de Guantánamo, un poco de política, de ese informe que acaba de salir. Vamos a repetir y ponerles a ustedes nuevamente las inversiones, el dinero que hay específicamente en el caso de Venezuela, en este banco, el banco HSBC. Ahí tienen cuentas bancarias, asciende a un monto, a un total de 1.282 clientes, 1.138, y el total es más de 14.000 millones de dólares. La fuente Le Monde, estamos hablando de una fuente seria, quien estaría detrás de todo esto. Altos cargos del gobierno venezolano depositaron sumas millonarias en este banco. Venezuela, por cierto, figura como el tercer país en el mundo en ese banco. ¿Cómo interpretamos todo esto, Rafael? Mira, lo que ha ocurrido concretamente, porque es una cosa un tanto confusa. No, Venezuela no aparece entre los depositantes más importantes. En esta investigación que ha hecho Le Monde basada en, bueno, simplemente accedió Le Monde a los archivos, por así decirlo, a las cuentas de este banco, que es uno de los más importantes de Suiza. Entonces, a las cuentas secretas. Le Monde, que es una publicación europea de primera magnitud, lo que está es detrás de los evasores de impuestos europeos, que es ahorita una fiebre en Europa porque el Estado está arruinado y necesita pillar contribuyentes, pillar evasores. Por eso accede a esta cuenta y encuentran, bueno, ahí ya están a estas cuentas, a este archivo del banco, y allí encuentran que, aunque Venezuela no está entre los importantes, cuando van a las personas, el primero más importante, más voluminoso depositante allí es un señor que es el más importante traficante de diamantes en el mundo. Por supuesto, es un negocio que requiere grandes masas de dinero y el señor tiene mucho dinero ahí. El segundo es una señora que es una mujer, que es la gran traficante de armas en África. Y el tercero es una persona que yo conozco en Venezuela, que es Alejandro Andrade, un teniente, que es un hombre de la mayor confianza de Hugo Chávez. Este señor vive aquí en Estados Unidos, ¿no? 12.000 millones de dólares ahí depositados. ¿Quién es Alejandro Andrade? Alejandro Andrade es tuerto, le falta un ojo, que se lo sacó Chávez. Se lo sacó accidentalmente jugando béisbol con chapitas. ¿Oh, sí? Con chapitas de refresco aplastadas. Sí. Chávez pichó y la chapita, girando, le cortó el ojo a Alejandro Andrade. Desde entonces Chávez, que era su superior en el ejército, mimó especialmente a aquel teniente. Cuando Chávez tira el golpe del 4 de febrero de 1992, tiene la brigada de paracaidistas, pero tiene que llevarla de Maracay a 2 horas hacia Caracas, en un viaje de 2 horas. No hay transporte para eso. Entonces Alejandro Andrade, que es el habilitado, el que maneja el dinero de la base militar de Maracay, toma de allí el efectivo para alquilar autobuses privados, que son los que llevan a estos soldados que Chávez capitanea a atacar el Palacio de Miraflores, que es el Palacio Presidencial, y la casa, la residencia del presidente, que es la Casona. Alejandro Andrade le presta ese servicio determinante, decisivo para la operación. De allí en adelante, Andrade se convierte en un hombre de muy de confianza de Chávez en materia de dinero. Y llega a ser el presidente, sin tener, por supuesto, la calificación técnica para eso, de Bandés, que es por donde pasa el dinero que no va a la Contraloría, que no conoce la Contraloría. Chávez decidió que una porción del ingreso petrolero, en vez de pasar al erario público, pasara directamente a la presidencia. Y eso lo manejaba. Y qué casualidad que ese señor que tiene acceso a esos fondos que no pasaban por la Contraloría aparezca esa cantidad de dinero. Pero mira, ¿no? Es que hay que verle la cara. En España hay un escándalo porque un sujeto de familia adinerada, de tradición de dinero en su casa, Pujol,
que es el jefe del separatismo catalán, el Correcto. movimiento político más fuerte, el que gobierna en Cataluña, Jordi Pujol, ¿no? tenía 7 millones de euros, o sea, unos 10 millones de dólares escondiditos en Andorra. Y eso es motivo de escándalo ahorita. Esa gente se vino abajo. La familia más poderosa, y bueno, y caso parecido, el del príncipe, el del marido de la princesa, Undargarín. Pero están hablando esa gente de algunos milloncitos, 7, 8, 10. Estos son 12.000 millones de dólares. No hay un caso parecido en la historia del mundo occidental de un caso de corrupción. 12.000 millones de dólares. Ese Cuesta señor trabajo Andrade. pensarlo. No Rafael, es fácil realizar Claro. esa suma. Ese señor Andrade vive en Palm Beach y además tiene inversiones en carreras de caballos, ¿no? Está aquí en Estados Unidos. Sí, está aquí en los Estados Unidos viviendo fastuosamente. Él ya se vino de Venezuela. Ahora, ¿cómo está aquí? ¿Cómo logró entrar? Eso está fuera del alcance del conocimiento de uno, pero yo supongo que los periodistas del sur de la Florida están, bueno, y de los Estados Unidos, están sobre el personaje Alejandro Andrade. Estoy seguro que después de este informe que ha salido su nombre sí van a estar. Hablaba Rafael anteriormente de que esta investigación de Le Monde tiene que ver específicamente con inversionistas y con fraude en Europa. Y aparecen en este banco toda una serie de nombres importantes. Está el de Hosni Mubarak, está el del antiguo el gobernante sirio Bashar al-Assad, con grandes sumas de dinero. Y además el banco aseguraba que no revelaría que sería secreto todos los servicios, las cuentas bancarias y todos los depósitos, que esto no se iba a dar a conocer. Sí, porque ya dentro de el secreto bancario es una cosa que ya está desapareciendo en el mundo. Pero, y Suiza, los grandes bancos suizos como UBS, como Credit Suisse, están transparentes. A raíz de UBS vino un gran escándalo años atrás y ahí fue que cambió todo eso. No ha sido fácil, pero ya Suiza no sirve, ya ningún lugar del mundo sirve prácticamente para esconder el dinero porque los estados están endeudados, las naciones, y necesitan el dinero sobre todo de esos súper ricos, esos megamillonarios. Y este banco, el HSBC, era resistente a entregar sus cuentas, seguía aferrado al secreto bancario y por allí lo ha penetrado un grupo del cual forma parte Le Monde que persigue información confidencial. Así que bueno, vamos a estar al tanto de ese señor Alejandro Andrade que aparece con estos 12.000 millones de dólares y aparece ese señor, el tercer nombre en la lista de personas con más dinero. Llámalo, que él está ahí para que venga aquí a declarar y explique cómo... Ahí mismo, además cerca de aquí, en Palm Beach, a ver... ¿Cómo llegó ese dinero a sus manos y cómo lo colocó en ese banco? Sí, señor, no. ¿Y cómo vive aquí en Estados Unidos? Y no le han hecho ningún tipo de investigación que hace aquí en Estados Unidos con esos vínculos con el chavismo, ¿no? que tiene, sobre todo ahora que se está tratando de averiguar aquí en Estados Unidos quiénes tienen vínculos con el chavismo, de dónde sale el dinero. Eso será, lo dejamos de tarea, vamos a dejarlo de tarea. Rafael, otro tema. Aquí en esta misma mesa, en el mes de diciembre o finales de noviembre, tuvimos una conversación muy interesante. Fue cuando comenzaron los cambios, a hablar de cambios en Cuba, mucho antes de que se hiciera oficial la conversación entre Raúl Castro y Barack Obama y ese restablecimiento de relaciones. Y me habló de la posibilidad de que la Unión Europea iba de una u otra forma a intervenir, a comprar, a invertir en Venezuela, que tal vez Venezuela haría una serie de cambios en derechos humanos, en temas políticos, cosméticos, leves, para que eso se produjera. ¿Qué puede ampliarnos sobre esto? Mira, eso es un proceso en el cual, primero, porque lo que obliga a Cuba al cambio es que ya Venezuela no puede mantenerla. Claro. Y eso es así, ya no puede mantenerla. Entonces, Maduro está con esas gestiones un poco absurdas o sin esperanza, buscando dinero cuando se lo pudo pedir a Alejandro Andrade, porque con 12.000 millones se resuelve el problema de este año por lo menos. Sí. Ahí hasta se puede mantener a Cuba. Bueno, Maduro ha hecho unas gestiones un poco fantasiosas, ha ido a China, ha ido a Rusia, ha ido a Arabia Saudita. No le salió nada bien. Pero es que él tiene que hacerlas para poder decir finalmente, bueno, yo hice lo posible. Entonces, el sábado, en un discurso en que, por supuesto, soltó los insultos de costumbre, yo diría que mucho más moderado, y dijo, pero yo quiero hablar con el presidente Obama. Y a Obama especialmente lo trataba con mucho respeto, porque él va a tener que venir a hablar, porque el dinero está aquí. En Venezuela,
en mi artículo de hoy en El Nuevo País, yo escribo todos los días desde aquí, escribo en El Nuevo País, yo dije que la Iglesia Católica y los partidos políticos y las instituciones importantes tienen que intervenir porque en Venezuela se va a presentar una hambruna dentro de pocas semanas. ¿Por qué? Porque Maduro cree de buena fe que hay comida en los depósitos. ¿Lo Resulta cree que de buena fe, de verdad? bueno, sí lo cree de buena fe en el sentido de que él le trae unos informes, y Ya. él no va a los depósitos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Son embarques que nunca llegaron porque ese dinero se lo cogieron entre el funcionario que estaba comprando y el vendedor en el exterior, el proveedor en el exterior. Mira, yo facturamos y tal, y tú no mandas nada, o mandas la mitad. Entonces, hay eso, hay los depositarios de esos alimentos que los han vendido, porque en Caracas por todas partes hay gente vendiendo alimentos. ¿De dónde los sacan? Se los han comprado a quienes manejan, quienes guardan los depósitos de alimentos del Estado. De manera que hay una cantidad de depósitos vacíos que son como las divisiones que Hitler estaba movilizando sobre el mapa al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando los rusos estaban a las puertas de Berlín. Esas divisiones ya no existían, habían sido destruidas. Por eso tengo la información y tengo el temor, tengo la angustia de que en Venezuela de un momento para otro que se avecina. No va a haber comida. Es necesario que haya una intervención ya suprapolítica. Por eso hablo de la Iglesia, que ha tenido un rol tan activo en el proceso venezolano. Deben intervenir para hacerle saber al gobierno que no está bien, al presidente, que no está bien informado sobre las verdaderas reservas de alimentos y que en un par de semanas en Venezuela puede haber una crisis ya de cero comida. Rafael, un placer tenerlo aquí en el programa. Muchísimas gracias por haber estado aquí y le voy a extender otra invitación para hablar en otro programa un poco más, de una forma más extendida, del tema este de la Unión Europea, si Maduro está de acuerdo con esto, cuáles serían los canales, ¿no?, dentro del oficialismo, ¿no?, que están negociando esa presunta apertura con la Unión Europea. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa.